Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Sean los puntos A, B, C. Trazamos los segmentos AB, BC y AC. Se forma el triángulo ABC, en el cual el lado AB mide 8 centímetros, el lado BC mide 8 centímetros y el lado AC también mide 8 centímetros. Observa que los tres lados tienen la misma medida. A este triángulo se le denomina triángulo equilátero. Ejemplo número 2. Sean los puntos P, Q, R. Trazamos los segmentos PQ, QR y PR. Se forma el triángulo PQR, en el cual el lado PQ mide 8 centímetros, el lado QR mide 8 centímetros y el lado PR mide 6 centímetros. Observa que los lados PQ y QR tienen la misma medida, mientras que el lado PR tiene una medida diferente. A este triángulo se le denomina triángulo isósceles. Ejemplo 3. Sean los puntos D, E, F. Trazamos los segmentos DE, EF, DF. Se forma el triángulo DEF, en el cual el lado DE mide 6 centímetros, el lado EF mide 8 centímetros y el lado DF mide 10 centímetros. Observa que las medidas de sus lados son diferentes. A este triángulo se le denomina escaleno. Clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Sean los puntos A, B, C. Trazamos los segmentos AB, BC y AC. Se forma el triángulo ABC, en el cual el ángulo interior A mide 80 grados, el ángulo B mide 40 grados y el ángulo C mide 60 grados. Este triángulo se denomina acutángulo, pues sus ángulos internos son agudos. Su medida es menos de 90 grados. Ejemplo 2. Sean los puntos P, Q, R. Trazamos los segmentos PQ, PR y QR. Se forma el triángulo PQR, en el cual el ángulo interior Q es un ángulo recto, pues mide 90 grados. El ángulo P mide 37 grados y el ángulo R mide 53 grados. A este triángulo se le denomina rectángulo, pues tiene un ángulo recto. Es recto porque mide 90 grados. Ejemplo 3. Sean los puntos D, E, F. Trazamos los segmentos DE, EF y DF. Se forma el triángulo DEF, en el cual el ángulo interior D mide 52 grados, el ángulo E mide 100 grados y el ángulo F mide 28 grados. El ángulo E es un ángulo obtuso, pues mide más de 90 grados. A este triángulo se le denomina obtusángulo. Para proteger su siembra de arroz, un agricultor quiere cercar su terreno utilizando plástico. ¿Cuántos metros de plástico debe comprar? Si el terreno tiene la forma de triángulo equilátero,
de 13,5 metros de lado. Para resolverlo, trazamos un triángulo A, B, C. Este triángulo tiene los lados iguales, pues se trata de un triángulo equilátero y cada lado mide 13,5 metros. Para calcular cuántos metros de plástico se debe comprar, debemos calcular el perímetro, que viene a ser la suma de sus tres lados, AB más BC más AC. El perímetro será igual a la medida del ángulo del lado AB más la medida del lado BC más la medida del lado AC. El perímetro será igual a 13,5 por 3, pues las medidas de sus tres lados son iguales. El perímetro será igual a 13,5 por 3 es igual a 40,5 metros. Esto nos indica que el agricultor debe comprar 40,5 metros de plástico.